Les doy la más cordial bienvenida a la clase del módulo 5 del curso After Esterilización, gracias a la OTEC Interactiva Capacitaciones. En esta clase hablaremos de los procesos de esterilización. Mi nombre es Catherine López Tirado, enfermera de esterilización. Para comenzar, debemos reconocer cada una de las etapas del proceso de esterilización. Partiremos por la etapa de recepción de material contaminado, posterior a ello, la etapa de lavado y secado. Una vez que el instrumental se encuentre seco, pasará a la etapa de inspección, preparación y empaque, continuando con el sometimiento al agente esterilizante o etapa de esterilización, terminando con la etapa de almacenamiento y distribución y a la entrega del material estéril al paciente en el punto de uso. Dentro de los objetivos de la recepción de material contaminado, tenemos dar la facilidad al proceso y asegurar la indemnidad de los artículos médicos. Se debe tener un sistema de registro, ya sea manual o de forma electrónica, que nos permita conocer y evaluar el tipo de artículo y el proceso a realizar. Debemos considerar que todo material que ha estado en contacto con sangre o con fluidos corporales deben tratarse como contaminados. Aquí aplicamos, como hablamos anteriormente en la clase de bioseguridad, el pilar de la universalidad, donde no podemos determinar el origen, el paciente y a quién fue utilizado el instrumental previamente. Por lo tanto, independiente del virus, bacteria, patógeno, debemos tratar el material como contaminado. Con respecto a la salud ocupacional y a la seguridad de nuestro personal técnico operativo, el equipo o personal debe cumplir con las medidas de bioseguridad y utilizar elementos de protección personal. Entre ellos tenemos los guantes de talle largo, reforzados para alto riesgo, antiparras o escudos faciales, mascarilla, ya sea quirúrgica o KN95 o en forma de respirador o similar, y pechera manga larga de uso descartable. Previamente a la etapa de lavado, se debe realizar la descontaminación. Esta se realiza en el punto de uso del instrumental, en el área sucia o acopio de donde proviene el material contaminado. Esto se puede realizar con una compresa húmeda con agua destilada o en una unidad de atención para artículos bajo el chorro del agua a través de arrastre. Idealmente, el chorro de agua o el tipo de agua a tratar debe ser agua blanda. En la siguiente slide, con respecto a la acreditación que tenemos acá en Chile, establece que los servicios clínicos antes de la ejecución de las etapas propias del lavado centralizado es admisible que se proceda a la remoción de todo resto de materia orgánica visible, siempre que ello se efectúe por medio de arrastre mecánico con agua fría, ya hablamos de agua tratada, para poder proteger el instrumental, evitando la manipulación innecesaria de los materiales y equipos. La idea es que el personal que vaya a realizar esta técnica de descontaminación la realice con sus elementos de protección personal necesarios. Y debemos establecer que en todas las instituciones de salud o centros que realicen procesos de esterilización,
la etapa de lavado sea centralizada en la unidad de esterilización. Partiendo con la etapa de lavado, podemos definir que esta consiste en la remoción de la materia orgánica e inorgánica con el objetivo de garantizar la seguridad en el proceso de esterilización. Llamaremos a materia orgánica a todo lo que se refiere a la sangre, saliva, hueso, tejido subcutáneo, e inorgánico a todo lo que no proviene directamente del cuerpo. Generalmente la materia inorgánica se ve prioritariamente en la parte odontológica como insumos odontológicos. Dentro de las etapas del proceso de lavado tenemos la etapa de prelavado, lavado y posterior a ella viene la etapa de secado. Previo a las etapas del lavado como tal, el material se debe descontaminar. Ya hablamos que la descontaminación es la remoción de la materia contaminada por técnica de arrastre en la finalización de la atención del paciente. El objetivo de la descontaminación es dejar el objeto o dispositivo médico seguro para su manipulación y traslado por parte del servicio de esterilización o por parte del servicio el cual entrega el instrumental a la unidad de esterilización. La etapa de prelavado es la remoción de materia orgánica visible con un área especial para este efecto dentro del servicio de esterilización. En esta etapa se debe sumergir el material o los dispositivos médicos sin manipulación en agua tratada, ojalá blanda, con detergente enzimático, cubriendo el instrumental por completo con la solución. Acá podemos ver las siguientes imágenes donde el instrumental está sumergido por 10 a 15 minutos con el agente enzimático. En la etapa de prelavado, el instrumental o el artículo médico se expone frente al agente detergente, abriéndose en sus uniones, desarmándose y desmontándose de acuerdo a las indicaciones del fabricante del producto. Idealmente debemos capacitar al personal o el personal técnico operativo debe estar capacitado para que una vez que se desarme o se desmonten las piezas o instrumentos quirúrgicos, el personal sepa cómo volver a armarlos para un procedimiento quirúrgico. En la etapa de lavado existen dos tipos de lavado. Tenemos el lavado manual y el lavado automático. Según la normativa chilena número 199, quien nos rige acá en Chile, indica que se propenderá a la automatización del proceso de lavado, lo que quiere decir que idealmente debemos dejar de realizar el lavado manual y llegar a la automatización a través de equipos que realicen este proceso. El lavado manual es la técnica de lavado que depende exclusivamente del operador que la realiza. Depende de hartos factores. El operador que la realiza puede que la realice un día de una manera o al final del día de otra manera. Por eso la normativa nos indica que en algún minuto todos los centros de salud deberíamos tener una forma automatizada de realizar este proceso, ya que un equipo lo realiza siempre de la misma manera. El objetivo es la remoción total del bioburden o capa de microorganismos a través de la remoción mecánica con el uso de cepillos de cerdas de nylon o plásticos suaves. Se debe evitar el uso de escobillas metálicas o elementos abrasivos
que dañan la capa pasiva protectora. También tenemos el lavado automático, el cual se divide en dos grandes grupos. Tenemos el tipo de lavado termodesinfector y el tipo de lavado ultrasónico. En el caso del lavado termodesinfector, es la reducción de microorganismos para una manipulación segura. El proceso de desinfección es sobre los 90 grados Celsius. Dentro de las etapas más características, las lavadoras termodesinfectoras realizan un prelavado, un lavado principal, una neutralización, un enjuague. Todo el agua que se utiliza es agua tratada. Posterior a ello se realiza la termodesinfección, donde se utiliza agua a alta temperatura que sanitiza los instrumentos de acero quirúrgico y posterior a ello realiza la etapa de secado. Cada equipo y cada una de las etapas del lavado termodesinfector depende del proveedor o la marca del equipamiento. Este es un ejemplo estándar de las etapas del lavado termodesinfector. El instrumental que se va a someter a este tipo de procedimiento es material que es liso, que no tiene canulaciones, ni perforaciones, ni fenestraciones, ni recovecos, el cual debe utilizarse material como las copelas, como los riñones, para poder realizar el tipo de lavado automático termodesinfector. En el caso del lavado ultrasónico, este proceso sirve para el instrumental intrincado, todo lo que tenga bisagras, cremalleras, dientes, material fenestrado en el cual es difícil el acceso de la mano humana, lo cual dificulta la limpieza. El lavado ultrasónico es un lavado en el cual el ciclo genera una vibración, generando burbujas o bulas llenas de energía que explotan sobre el instrumental quirúrgico, haciendo que la materia orgánica se libere del acero quirúrgico. Como bien decía, esta energía o estas burbujas se llama proceso de cavitación, en el cual es una aplicación de ondas de alta frecuencia generando millones de burbujas. Estas burbujas realizan la liberación de partículas ajenas al material o al artículo de forma fácil. Dentro de esta clase hablaremos del detergente enzimático. El detergente enzimático debe ser químico o es el químico que asegura la eliminación de la materia orgánica visible e inorgánica, produciendo una variación en la tensión superficial del agua, realizando penetración, emulsión y eliminación de la materia orgánica. La dilución y la forma de uso depende del fabricante de la solución. Cada insumo tiene su ficha técnica o su hoja de seguridad en el cual nos indica su forma de dilución y su forma de uso. Por esto mismo, se debe contar con la ficha técnica del producto. Idealmente se debe dar opción a un detergente con un pH neutro o un pH alcalino. El detergente enzimático, como bien dice su palabra, contiene enzimas que colaboran con la disminución de la carga microbiana. Las más comunes son las proteasas, donde se rompen los enlaces de las proteínas, la lipasa, que desdobla la grasa en glicerina y ácidos grasos,
y la amilasa que digiere los azúcares y almidones. Con respecto a la etapa de lavado, es importante hablar de la temperatura del agua. El detergente enzimático idealmente es efectivo aproximadamente a una temperatura de 50 grados Celsius. Eso también lo va a indicar el fabricante del insumo, ya que previene la coagulación de la sangre y produce en el químico enzimático mayor efectividad degradando los microorganismos. La idea de la etapa de lavado es bajar a lo más posible la carga microbiana para poder tener un instrumental con el menor o la menor cantidad posible de microorganismos para poder someterlos al proceso de esterilización o al agente esterilizante. Esa es la idea. Con respecto al lavado, también es importante la calidad del agua. Sabemos muy bien que no en todos los centros o instituciones de salud existe agua tratada. El agua adecuada para la etapa de lavado es el agua blanda o el agua tratada u osmosada a través de una planta de osmosis. El agua corriente contiene minerales que dificultan el proceso de esterilización, creando sedimento, creando daño en el material, lo cual disminuye su tiempo de durabilidad. Y aparte, estos minerales protegen a los microorganismos impidiendo su destrucción. Entre ellos, el más peligroso es el cloruro de sodio o el cloro. Estos provocan efectos sobre el instrumental en el acero de grado médico, provocando picaduras de corrosión, óxido, fatiga de material, decoloración en la capa del instrumental y manchas. En el caso de las picaduras de corrosión, podemos hablar en forma más técnica de la corrosión selectiva, que son estos agujeros que se pueden evidenciar en los instrumentales de acero quirúrgico. En la etapa de secado es la etapa posterior al lavado, en el que se secan los instrumentos con toallas absorbentes desechables, dejando el instrumental libre de pelusas. Se debe considerar tener sumo cuidado con el secado de los lúmenes, de preferencia se debe usar aire comprimido medicinal. También existen equipos que son secadoras de instrumental de aire caliente, el cual el personal técnico operativo debe verificar al retirar el instrumental de estos equipos que esté totalmente seco el instrumental de acero quirúrgico para pasar a la etapa de inspección. Dentro de estas etapas consideraremos que la etapa de lavado, el material o artículo debe estar accesible, desmontado para ser lavado. Eso es muy importante, ya que dentro de los lúmenes o cavidades en el cual la mano humana no puede llegar, no podemos asegurar que la materia orgánica o inorgánica haya salido del lugar. En esta etapa deben ser revisados en relación a su funcionalidad. Los instrumentos con lúmenes deben permanecer permeables y irrigados periódicamente. Por ejemplo, una cánula de aspiración metálica. Acá conoceremos una terminología en el cual existen parámetros para un lavado eficiente, o más bien llamado el círculo de Zinner, en el cual debemos tener un detergente enzimático
adecuado, un lavado de forma adecuada, ya sea manual o automático, un tipo de calidad de agua idealmente tratada, y si no la tenemos, debemos al menos realizarla en el último enjuague. Debemos tener una temperatura adecuada para poder realizar el proceso de lavado. No se puede realizar el proceso con agua o muy caliente, que pueda dañar las enzimas de nuestro líquido desinfectante, o muy fría, en el cual las enzimas no vayan a actuar. Y también el tiempo, respetar los tiempos del lavado es fundamental, y todos estos factores realizan o llevan a un proceso de lavado eficiente, de calidad y de forma correcta. Pasaremos a hablar sobre la lubricación. Este es un método de protección del instrumental quirúrgico frente al óxido, la corrosión y las picaduras, favoreciendo la duración de los productos de tipo médico. La lubricación se debe realizar con un producto de origen vegetal, no tóxico, soluble al agua. Idealmente, la lubricación debe realizarse en el instrumental que tenga puntos de unión de forma periódica, idealmente cada vez que se procesa. Debemos destacar que el lubricante de instrumental no es lo mismo que el lubricante para los equipos rotatorios del área odontológica, por lo cual no podemos lubricar instrumental rotatorio del área dental con lubricantes de instrumental de acero quirúrgico. Acá tenemos en la siguiente lámina ejemplos de daño de instrumental. Acá tenemos un forceps que sirve para hacer una exodoncia o una extracción de una pieza dental, en el cual su tornillo o punto de unión posee corrosión y óxido, lo cual deberíamos descartar el uso de este elemento o dispositivo médico. En la siguiente lámina seguimos con los ejemplos de daño instrumental. Tenemos una jeringa Carpool del área odontológica, en el cual se encuentra con cambios de coloración porque ha perdido su cobertura o pasivado. Y en el caso de la pinza anatómica y pinza dental, tenemos estos puntos o picaduras, o más bien técnicamente la corrosión selectiva. Dentro de estos agujeros que se ven en la parte distal, podremos encontrar biofilm, en el cual son colonias de microorganismos imposibles de sacar con el proceso de esterilización. Por lo tanto, este material debería darse de baja y no ser utilizado en ningún tipo de procedimiento con paciente. Posterior a la etapa de lubricación, debemos realizar la etapa de inspección, que es la etapa anterior a la preparación del material o artículo médico, donde se verificará si presenta las condiciones aptas para seguir avanzando en el proceso de esterilización. Entre ellas, lo más importante de la inspección debe realizarse bajo lupa, con luz, debe estar libre de óxido, debe estar indemne, no debe existir fatiga de material, debe estar libre de materia orgánica o inorgánica visible, por lo cual si llegara a tenerla debe volver a la etapa de lavado, y debe estar su funcionalidad operativa para poder ser utilizado
en cualquier tipo de procedimiento con un paciente. En esta etapa se debe volver a armar el dispositivo médico que fue desmontado o desarmado en la etapa de lavado. En esta etapa se debe chequear las ranuras, las cremalleras que funcionen, las uniones, las estrías del instrumental, sobre todo en el caso de los portaagujas que no estén desnivelados, ya que todos los instrumentos que no estén limpios ni en condiciones deben lavarse nuevamente o sencillamente sacarse del proceso. Pasando a la etapa de preparación y empaque, esta es la última etapa previa a la exposición del agente esterilizante. Por lo tanto, es una etapa fundamental donde se deben evitar errores y dar aviso de cualquier inconveniente en el proceso. En el etiquetado, ya sea de forma manual o de forma electrónica, debe ir el nombre del bulto o del dispositivo o de la unidad, nombre de inspección, nombre de quien realiza el empaque, nombre del método esterilizante a realizar, si es vapor, si es óxido etileno o plasma, el número de lote, nombre del operador y la fecha en que se esteriliza. Los empaques deben ser elegidos según el artículo o el instrumental o dispositivo médico. Estos deben asegurar la eficacia como barrera antimicrobiana para que puedan ser sometidos al agente esterilizante. Es importante recalcar que el empaque es una barrera antimicrobiana. Deben impedir el ingreso de agentes externos como polvo o microorganismos. Por lo tanto, debemos verificar que nuestros empaques queden de forma correcta. En la preparación, nuestros empaques deben ser resistentes a la manipulación, debe quedar con un cierre hermético e identificar el contenido. Tenemos varios tipos de empaque. Empaques de grado no médico, como los textiles o el papel corriente de envolver. Tenemos de grado médico el crepado o el papel de celulosa bilaminado, o en el caso del peróxido de hidrógeno en forma de gas o plasma, el tie-break malar. Y también tenemos contenedores rígidos, hay perforados con filtro y perforados sin filtro. Dentro de la preparación y el empaque es importante algunos aspectos, como la dimensión y el peso. Debemos evitar paquetes densos de gran volumen que no permiten que el medio esterilizante penetre de forma completamente. Por lo tanto, si tenemos demasiado instrumental en nuestros paquetes, debemos realizar más cantidad de paquetes con menos cantidad de instrumentos en su interior. Debemos también, en el caso de los contenedores, velar un peso estándar para evitar que la carga salga mojada por un alto contenido de instrumentos. Por otra parte, el sellado, que es un método de calor u otro con la finalidad de impedir la exposición a agentes externos como el polvo u otras partículas, sea de forma correcta y se verifique y se realicen mantenciones periódicas a estos equipos. También se debe considerar que el instrumental con cremallera tiene que ir empacado semiabierto, preferentemente enganchado en el primer diente. El instrumental con filo debe ser protegido con gasa o con un elemento ad hoc para prevenir punciones en los paquetes o entre el personal que realiza el proceso.
Al finalizar esta etapa, se revisará y se comprobará la indemnidad del envoltorio, la identificación del contenido. Debemos agregar los indicadores ideales para el tipo de preparación. El peso recomendado es menor a 10 kilos en el caso de contenedores rígidos. Yo sugiero que idealmente sea menos de 7,5 kilos, también por un tema de salud ocupacional de los operadores de autoclave. Debe existir una identificación responsable de la preparación y empaque en un lugar visible, ya sea de forma manual o a través de una forma electrónica, y una fecha de expiración o vencimiento. Una vez que terminamos la etapa de preparación y empaque, pasamos a la etapa de esterilización. Esta es la etapa donde se somete al artículo médico o instrumental al agente esterilizante con las indicaciones previas del fabricante y la seguridad para los operadores. Los métodos de esterilización, que ya los vimos en una clase pasada, usados en los establecimientos de salud son: deben recordar esta lámina o este cuadro en el cual tenemos los distintos tipos de métodos de esterilización, el ejemplo de los artículos, la temperatura al cual se someten y los tiempos de exposición. Es fundamental regirnos bajo las indicaciones del fabricante y no someter un dispositivo médico a cualquier tipo de agente esterilizante el cual pueda o genere un daño en el instrumental, lo cual no nos va a permitir darnos cuenta hasta que sea abierto en el punto de uso con el paciente. Debemos seguir las indicaciones de los fabricantes. En la etapa de almacenamiento debemos considerar condiciones físicas, ambientales y de equipamiento para asegurar la preservación de los productos estériles, evitando el deterioro del material procesado. La esterilidad se puede perderse por las condiciones inapropiadas del área de almacenamiento. Ojo ahí. Los instrumentos se deberán guardar en un lugar seco y protegidos del polvo. Se deben evitar los cambios de temperatura con la finalidad de evitar daños por corrosión. Los medios utilizados para su transporte y distribución deben tener condiciones de seguridad, de limpieza e iluminación. Dentro de las condiciones de almacenamiento, en el caso de las estanterías, si ya sea cerrada o abierta, este punto en realidad debe establecerlo cada institución. Esto es solo un ejemplo. En el caso de un envoltorio, en una estantería cerrada debería durar 6 semanas y en una estantería abierta un día. Con doble envoltorio, 6 meses en una estantería cerrada y en una estantería abierta 6 semanas. Y con cobertor plástico en una estantería cerrada máximo 5 meses y en una estantería abierta máximo 5 años. Idealmente debemos tener algunas consideraciones con respecto al almacenamiento, que nuestros estantes estén sobre los 30 centímetros del piso y 1 metro del cielo, para que eviten en el fondo contaminarse directamente y perder la esterilidad. Bueno, como conclusión, hemos conocido el proceso de esterilización y sus etapas. Existen diversos métodos físicos y químicos para la eliminación de la vida microbiana en los artículos que serán usados en el quehacer médico
en la atención del paciente. Es importante que ustedes, como personal operativo o profesional, conozcan cada una de las etapas y tengan los argumentos necesarios para poder discriminar el tipo de proceso a realizar de acuerdo también con las indicaciones de los fabricantes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.